Bueno, mi nombre es Shaya Perdomo y hoy les voy a hablar acerca de las tribus góticas. La tribu gótica o la subcultura gótica nace de un desequilibrio y de un rechazo a las convenciones y prejuicios de su época. Es una de las muchas corrientes que surgieron, juveniles que surgieron en la época, que más adelante les comentaremos, que lo que hacían era ir en contra de muchos de los pensamientos sociales y acciones morales y éticas de este momento. Bueno, el concepto gótico o el término gótico ha sido a través del tiempo usado para referirse a diferentes conceptos, objetos, situaciones e incluso para referirse a diferentes situaciones como es el caso de la tribu germana, que también se llamaba la tribu goda o los godos, que surgieron en el año 111 después de Cristo, los cuales se caracterizaron por su gran conquista en casi todo el noreste del Mediterráneo. Ya para el siglo XII, el término gótico era usado para un tipo o el estilo de arquitectura europea que principalmente se veía o se ve incluso hoy en día en las iglesias católicas o en los monasterios. Como podemos observar en la imagen, principalmente esta arquitectura se caracterizaba por sus ventanales amplios, sus puertas grandes, la forma, digamos, las puntas eran puntiagudas, también sus grandes arcos, las agrupaciones de columnas y sus cristales. Bueno, ya en el siglo XVIII y XIX surgió una corriente llamada el romanticismo, en la cual trataba de exaltar un poco más los sentimientos de las personas. Y digamos que en la Inglaterra victoriana surgió algo como una subcorriente o un subgénero del romanticismo llamado romanticismo oscuro o negro. Este romanticismo o esta literatura era muy enfocada en la infelicidad y en la melancolía, ¿sí? Como ya sabemos, trataban de resaltar los sentimientos, pero no eran como los sentimientos felices, sino ya los sentimientos que nos traían más tristeza. También la literatura oscura no solamente se caracterizaba por esto, sino que también era fantástica y misteriosa. Y exaltaba un movimiento decadentista. Más adelante vamos a explicar un poco sobre este movimiento. Como podemos observar, esta señora se llama Mary Lee Shelley. Ella fue una de las autoras que hoy en día se reconoce como autora, digamos, del género gótico, debido a su creación. No sé si recuerden el libro Frankenstein, ella fue la autora de este. Ya en el siglo XX, en la Inglaterra industrial, en los años 70, recordamos un poco el contexto, entonces vivimos en un lugar, bueno, en ese momento se vive en un lugar lleno de industrias, de petróleo, todo enfocado para la producción masiva, ¿no? Donde ya no importaba, o sea, se alejaba un poco los sentimientos y la parte humana y todo se convertía en algo puramente industrial. En esta Inglaterra surgió, digamos que surgió la comunidad gótica. Entonces, ¿cómo surgieron? Bueno, resulta que en el momento, digamos, más capitalista de la Inglaterra, llegó una crisis económica debido al petróleo, a la escasez de petróleo, debido a una guerra en Irán. Debido a esto, surgieron muchos movimientos juveniles de rebelión o de ir en contra del gobierno y de este pensamiento un poco industrial, ¿no? Entonces surgen varias corrientes o varios movimientos juveniles como los punk. Los punks son uno de los movimientos principales que se crearon en esa época y este también desencadenó diferentes movimientos. Digamos que de los punks se desencadenaron los hippies y de los hippies llegó al movimiento gótico, ¿no? Entonces, los góticos
se diferenciaban de los punks o de los hippies porque ellos tenían una, digamos, no criticaban a la sociedad, no querían criticar a la sociedad, sino volverse una personificación de lo que querían expresar. No solamente era una crítica, sino una personificación. Entonces, los góticos nacen como de este momento y pues vamos a explicar un poco sobre su ideología y cómo esta influenció en el estilo de vida, en la moda y en la música. Bueno, inicialmente vamos a hablar sobre su filosofía y principios. Entonces, los góticos tienen una visión que adopta una personalidad siniestra y esta personalidad, como le dije anteriormente, surge para criticar lo establecido de una manera radical, como el romanticismo. El romanticismo, a través de su literatura, expresaba algo, y los góticos también quieren expresarlo a través de su personificación. Bueno, otra cosa que es importante, ellos contrastan mucho la luz, la oscuridad, lo bueno, lo malo, lo que se debe hacer y lo que no, con la conciencia de que no hay una cosa sin la otra, ¿sí? De que se depende una de la otra. También sienten simpatía por cierta belleza y cierta fealdad. Además, tiene un enfoque profano, arcano, distinto. Tienen una faceta pálida, representan mucho la tristeza y la melancolía a través de su forma de vestir, de vivir y de expresarse. Critican mucho la moral tradicional y la religión. Podemos observar, o más adelante les voy a explicar, algo que hay que resaltar respecto a la religión. Como les dije antes, sobre el movimiento decadentista. Este movimiento se refiere, digamos, a la oposición sobre los valores de la época, ¿no? Sobre todo a la clase burguesa. Entonces, muchas de las corrientes de los grupos juveniles querían ir en contra de los valores de la época, y como ya comentamos, esto fue uno de los movimientos, ¿no? Entonces se enfocaban mucho con el movimiento decadentista, que querían ir en contra de estos valores. La parte oscura también se enfoca mucho, o sus principios hacen parte también, de sus principios hace parte también la parte oscura de los movimientos que expresa la naturaleza humana, aquella que trata de liberarse de una sociedad moderna a la que viven. Como podemos observar, inicialmente su principal objetivo era liberarse de los pensamientos del momento, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar un poco sobre la moda de los góticos. Como ya lo dije, esta moda refleja un poco el sentimiento de oscuridad, de tristeza, de melancolía, y es representada a través de su forma de vestir. No sé si ven en la imagen, ellos visten principalmente ropa negra o ropa oscura. Puede ser terciopelo, encajes, guantes, tacones. Su cabello es negro o también oscuro, o contrasta los dos extremos, blanco y negro, o muy claro y muy oscuro. Su color, digamos que característico, como ya lo podemos observar, es el negro, y esta moda inició gracias a Robert Smith de la banda The Cure, que vamos a hablar más adelante acerca de ella, pero fue una de las principales grupos musicales góticos. Esta moda representa su forma de sentirse. Ellos se sienten o se identifican con lo humano y con los sentimientos, como ya lo hemos venido expresando anteriormente. Bueno, de la música, algunos representantes más importantes son la de The Cure. Como ya les comenté, fue la primera banda caracterizada o que se denominó gótica, y gracias a esta se fue influenciando muchas de las bandas se fueron influenciadas para ir a este género. También Marilyn Manson fue uno de los representantes del género gótico.
en la actualidad. Entonces, respecto a la literatura y al arte, entonces vamos a hablar un poco sobre, como ya les comenté, de la escritora de Frankenstein. Ella vivía en un momento, en la época del romanticismo y creó una historia muy oscura, que de pronto ustedes ya conocen. Ahora, uno de los personajes principales que incluso hoy representan a la cultura gótica es Drácula, que también es una creación literaria. Su forma de vestir y su forma de pensar acerca de lo oscuro, de lo triste y de lo más siniestro hace parte del pensamiento gótico. Otro autor que no se autodenominó gótico, pero para los góticos, valga la redundancia, es un representante de su pensamiento, es Edgar Allan Poe, que trabaja mucho la oscuridad en sus textos. No sé si han escuchado sobre el Cuervo o alguno de los libros, que se enfoca mucho en cosas siniestras y pues por tal razón hace parte o es denominado uno de los autores enfocados en este género. Bueno, ya también quería hablarles un poco acerca de la parte católica o, digamos, sus representaciones. Aquí no se puede observar muy bien, pero ellos se suben muchos la joyería de plata con simbología religiosa y ocultista. No solamente, esto no es porque ellos tengan una creencia en Dios o en algo similar, sino debido a su crítica y al mismo tiempo burla respecto a esto. Ya pues esto fue un poco de lo que sería la cultura gótica y pues gracias.